Buenas, mi nombre es Keiner Torres y hoy, junto con mis compañeras Isabela Villanis y María Hernández, vamos a hablar un poco sobre el artículo de disminución de errores de medicación de medicamentos LASA mediante la implementación de estrategias preventivas en una clínica de tercer nivel en Barranquilla, Colombia. Bueno, vamos a empezar con un poco hablando o sintetizando un poco la introducción del artículo. ¿Qué nos dice el artículo? Primero debemos saber, nos explica un poco de qué son los medicamentos LASA. Los medicamentos LASA son todos esos medicamentos que tienen en similitud su fonética, su ortografía o incluso el envasado. Estos son aquellos que contribuyen a la aparición de errores de medicación. Bueno, este tema es muy preocupante porque estos errores pueden tener consecuencias muy graves en los pacientes. El estudio, como lo dijo anteriormente mi compañero, se realizó en Colombia, en una clínica en la ciudad de Barranquilla. Aquí se implementaron diferentes estrategias para intentar reducir estos errores y este ha ocasionado más de 7.000 muertes anuales en los Estados Unidos. Bueno, tenemos en cuenta de que esto es muy importante ya que a raíz de esto ha habido un gasto súper importante económico y se está viendo afectada esta industria. Entonces, nuestro punto de vista es que es muy importante principalmente la seguridad del paciente, ya que es un aspecto fundamental principalmente la atención médica y ya que la medicación es uno de los procesos críticos en las que dar errores y que puede dejar secuelas, ya sea secundarias o incluso en la terminal, que es la muerte. También que esto no es un tipo de error común, ya que esto se ocurre cuando se confunden los medicamentos con nombres iguales, empaques similares, y tenemos que tener en cuenta que tienen el mismo empaque o similar empaque, pero no tienen los mismos medicamentos. Un ejemplo, aquí tenemos dos potecitos de producto, ya sea del dolor de cabeza, uno del dolor de cabeza, otro del dolor de estómago. El empaque es parecido, pero su función es la misma. Y de pronto un paciente es alérgico a tal producto, uno lo tiene, otro no lo tiene, y en esa confusión el paciente justamente se toma la pastilla de que eres alérgico. Entonces, ¿ahí qué pasa? Iría enseguida a hospitalización, de pronto una reacción muy fuerte, se puede desmayar, le puede dar un paro e inclusive puede llegar hasta la muerte. Este es uno de los errores que vimos en este informe. Y ya teniendo en cuenta que es una clínica de tercer nivel en Barranquilla, que es muy raro que pase, es sorprendente, es sorprendente. Adicionalmente, el artículo también nos habla sobre un estudio que se hace en Estados Unidos por Vasco, los cuales determinan la gravedad que hay en la equivocación de errores de medicación por los medicamentos LASA en los pacientes pediátricos, que es algo demasiado fuerte, que incluso nos recalca la importancia de la investigación de estos medicamentos al momento de tratarse con pacientes pediátricos. De igual forma, también nos dice que aproximadamente más del 1,8 de los pacientes hospitalizados durante su estancia durante su estancia hospitalaria sufren de acontecimientos adversos por motivo de errores de medicación. Bueno, ahora a continuación vamos con los métodos utilizados en la investigación. Bueno, los investigadores fueron bastante metódicos. Primero hicieron un listado de todos los medicamentos LASA que tenían en la clínica. Luego, durante un mes revisaron cada medicamento que se dispensaba para ver cuántos errores tenían.
Después implementaron diferentes estrategias como usar letras mayúsculas en la parte de los nombres para diferenciarlos, usar diferentes tipos de colores. ¿Y para qué? Para crear una forma o un método para reportar ciertos errores. Finalmente, estos volvieron a contar los errores y bueno, durante otro mes aquí se pudieron notar diferentes estrategias que pudieron como anormalizar ciertos errores de estos medicamentos. Eso sí, hay que tener en cuenta que ellos nos dicen en su artículo que los errores de medicación que se tuvieron en cuenta fueron solo aquellos causados por los medicamentos LASA. Nos dicen que este estudio, su metodología se realizó en dos fases, una previa y otra posterior a la implementación de las estrategias preventivas. ¿Cuáles fueron algunas de esas estrategias preventivas, además de las que dijo mi compañera Mafe? Fueron la marcación de los medicamentos utilizando etiquetas diseñadas específicamente para medicamentos y otras específicamente para las vitrinas, tableros, estanterías o gabinetes donde se almacenaban esos medicamentos LASA. De igual forma, también todos esos medicamentos que incrementan los errores de medicación fueron ubicados de manera separada y si era posible incluso se cambiaban la posición donde estaban para así bajen los casos de errores de medicación. Bueno, hay que tener en cuenta que el periodo de estudio aproximado fue de 3 meses. Ellos tuvieron 2 estudios, siempre era de 3 meses. De enero de 2021 a marzo de 2021 fue como su primer periodo de estudio, que ahí reubicaron todo. Uno de su importante, imagino que de su metodología fue la población y la muestra, ya que ahí hubo personal de la salud involucrada para su prescripción y así para su dispensación y la administración de medicamentos en la clínica. También me imagino que ellos tuvieron también que mejorar capacitar a cada uno de sus trabajadores en este ámbito para así ir mejorando sus productos, para así evitar estas secuelas que estaba generando. También en su instrumento de medición, ellos tuvieron en cuenta principalmente fue la encuesta de conocimiento y las actitudes del personal de la salud para así poder corregir esos errores del ASA. También la revisión de los expedientes clínicos de cada paciente, para así poder ir como haciendo una encuesta, como que los errores, como que la totalidad de enfermedades fue esta, las más comunes fueron estas, y así poder ir mejorando sus medicamentos. Y por último, se vería la observación de la prescripción y la dispensación y la administración de medicamentos de estos. Finalmente, ya luego de implementar todas esas metodologías que fue mencionada anteriormente, ellos se encargaron de medir los errores de medicación antes y después de la implementación de este proyecto por medio de indicadores que sería el número de errores de medicación observados sobre el número de prescripción totales por 100. Sí, ellos tuvieron, o sea, principalmente fue una intervención que ellos tuvieron como su doble verificación de estos medicamentos antes de administrarlo para así evitar todas las muertes que ocasionaron estos medicamentos principalmente. Como ya dijo mis compañeros anterior, con su etiqueta clara, con su preciso de los medicamentos para así evitar la confusión de un medicamento con el otro, que era lo que pasaba. Y la implementación principal de los sistemas de prescripción electrónica y la verificación de los medicamentos. Aquí se ve más. Aquí se ve la metodología. Aquí prácticamente esta metodología es como un patrón o como una norma de lo que dijimos anteriormente, que como ellos encontraron ciertos errores, estos lograron como crear esas normativas, esas estrategias para poder entender e informar todos estos medicamentos para que no se cometiera otra vez el error de estos fármacos. Este mapa que vemos acá, o también llamado flujograma, vemos el paso a paso de la metodología que se implementó en este proyecto.
donde fue la búsqueda. Principalmente lo que hicieron fue buscar el listado de los medicamentos LASA, y ahí vemos la comparación, vemos donde ellos clasifican cuantitativamente los medicamentos LASA, donde, o sea, cada medicamento llevaba un orden. Un orden, el cual, o sea, se preguntaban cosas de cada medicamento para seguirlos clasificando y seguir el flujograma según lo indicaba su metodología. Así, o sea, prácticamente ahí está como resumido todo lo que nosotros dijimos anteriormente, pero ahí está todo conceptualizado, todo ahí, todo implasmado está ahí. Entonces, como dijimos, tener en cuenta cuáles eran, por qué se parecían, de pronto como que uno colocarle una cosa, lo otro cambiarle la tipología de la letra, y así sucesivamente cambiar todo para evitar también las confusiones. Imagino que también ellos tuvieron que cambiar también su fórmula por las muertes que estaban ocasionando y a ir ver los componentes que tenía cada medicamento, cambiarlos por tal y así, probando es que uno descubre cuál fue el medicamento que ocasionaba esto. Ahora pasamos a los resultados de investigación. Bueno, estos resultados se dividen en dos etapas. La primera etapa de preimplementación de estrategias preventivas. En esta etapa se revisaron como 24.300 medicamentos dispensados en solamente un mes y encontramos 80 errores. Esto a mí me pareció como bastante complejo o bastante alto, considerando que cada error podría afectar a un paciente. Y los medicamentos que más problemas causaban eran los que tenían el mismo principio activo, pero tenían en diferentes concentraciones. Bueno, también vemos cómo ya en los resultados de la investigación, en el tiempo que tuvieron de prueba, ya los casos iban disminuyendo. De 25 casos de periodo de intervención a 5 casos de postintervención. También la mejora de la prescripción electrónica, que es la implementación del sistema, que ya también redujo errores en un porcentaje más o menos del 30%. También la mejora del conocimiento del personal de la salud, ya como estaba más personalizado, estaba más capacitado con esta temática, pues ya estaba abarcando mejor esto. Y también mostró un incremento significativo en el conocimiento sobre los errores que están ocasionando estos medicamentos LASA y así también sus estrategias preventivas. Y por último, creo que fueron como la satisfacción del personal de la salud, que fue principalmente sobre la eficacia de estas estrategias implementadas, que fue muy positiva, ya que obtuvo un 90% de satisfacción, ya que ellos tuvieron que pasar también varios procesos para que esto estuviera así. Y la reducción de costo, ya que sabemos que mientras más todos los errores que ellos estaban teniendo, ellos así iban invirtiendo, iban gastando. Pero entonces como hubo una red, ya comenzaron a haber más casos favorables que desfavorables, ya hubo una reducción de costo bastante. Bueno, como se mencionó anteriormente, esto se dividió en dos etapas, la etapa de preimplementación y la postimplementación. Durante un periodo de un mes se analizaron aproximadamente 150 carros de medicación y se revisaron 2.700 órdenes médicas con un total de 24.300 medicamentos dispensados. Se encontró que el número de errores de medicación causados por medicamentos tipo LASA fue de 80, indicando una tasa del 0,33%. Algo que recalca el artículo es que de los 22 medicamentos que causaron errores de medicación durante la preimplementación, aquel que más causó errores fue la atorvastatina de 20 miligramos y la atorvastatina de 40 miligramos. ¿Qué podemos ver acá? Que es un medicamento que tiene el mismo nombre y el mismo principio activo. Pero ¿qué pasa? Tienen una concentración diferente. Yo pienso que esto va de la mano no solamente con el nombre que tiene el medicamento,
sino también con la presentación que el laboratorio le da a los empaques de estos medicamentos, porque, por ejemplo, acá podemos ver un ejemplo de este medicamento y podemos identificar que lo único que diferencia a estos dos medicamentos Es es la concentración. la Y si vemos, concentración. el número de concentración, el número de miligramos, está en un tamaño muy pequeño. Entonces, ¿qué incrementa estos errores? Que muchas veces en las urgencias, en la atención de pacientes, eh, los, los, los trabajadores de la salud normalmente siempre hay caos o estrés o sobretrabajo. Entonces, se hace más fácil la equivocación al momento de administrar un medicamento si estos no tienen algo característico que sea bastante notorio. Bueno, ahora vamos con la etapa post Los, implementación de estrategias preventivas, que fue, literalmente todo lo dijimos anteriormente, que fue que en un periodo evaluaron 150 tarros de medicación, se ellos revisaron revisaron las las cantidades. órdenes, como la implementación que hubo, la disminución que hubo abismal literalmente por decir de 100 casos a 5 casos fue algo que fue bastante, ya que ya ellas fueron recuperando su credibilidad, por así decirlo, que ya la estaban perdiendo anteriormente. Entonces la LASA, todo lo que pudo ver en qué se estaba equivocando y así mejoró abismalmente todos sus medicamentos. ¿Qué Como lo dijo podemos comparar anteriormente mi acá? compañera, el número de los errores, estos también se redujeron significativamente y las diferentes concentraciones seguían siendo quizás como lo más problemático. El número de los errores con estos también se redujo significativamente. Incluso esto significa como una reducción total de los errores que presentaban estos ciertos medicamentos. ¿Qué podemos identificar acá? Lo que les mencionamos anteriormente es la etapa de preimplementación, o sea, antes de que se implementaran todas esas metodologías o todo que les mencionamos anteriormente. Entonces, ya acá en la etapa de postimplementación, o sea, ya después que se implementaron estas estrategias, se vieron un cambio significativo, como lo dijeron mis compañeras. Si podíamos observar que en la preimplementación había una tasa de indicación de errores de medicación causados por medicamentos LASA del 0,33%, si no estoy mal. Ya acá en la etapa de post-implementación vemos una tasa del 0,20%, donde vemos un declive del 0,13% de errores de medicación. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta acá? Que en la etapa de post-implementación, de igual manera, fue en un periodo de un mes. Se evaluaron igualmente 150 carros de medicación, se revisaron 2.970 órdenes médicas. Para acá se hubo un total de órdenes médicas, hubo un total de medicamentos dispensados de 23.760, ¿verdad? Entonces, compañera, ¿se puede volver a la diapositiva anterior, por favor? Acá vemos que el número de medicamentos dispensados fue mayor. Entonces, en la preimplementación se dispensaron 24.300 medicamentos. En cambio, en la postimplementación fueron 23.760 medicamentos dispensados. Entonces, hay que tener en cuenta que al haber menos medicamentos dispensados, también esto pudo ayudar a que el número de errores de medicación bajara. Entonces, no podemos decir de pronto que, o sea, que los errores de medicación o la tasa de errores de medicación bajó un 0,13%, porque en estos tiempos, en estos lazos de tiempo, no se dispensaron la misma cantidad de medicamentos. Y Bueno, acá, de los 18 pares de medicamentos que causaron los errores de medicación, está la prednisona tableta de 50 miligramos y la prednisolona de 5 miligramos. Acá podemos identificar que este medicamento que más causó errores de medicación tiene
un nombre similar, pero no igual. Entonces, ¿qué se debe recalcar? La importancia de leer y revisar una y otra vez el nombre del medicamento, porque vemos que nuevamente el empaque del medicamento es similar. Bueno, ya para finalizar, tenemos la discusión. Sabemos que la implementación de estrategias fue disminuir los errores de medicación de LASA, ya que sabemos que también que fue una clínica de tercer nivel en Barranquilla, en Colombia, que fue un tema muy crucial, así para tener que mejorar la seguridad del paciente. Pero ahí tenemos unos puntos a discutir. El principal fue la importancia de la educación del personal, ya que sabemos que la capacitación del personal era súper importante en este caso. Y así también para poder tener un fundamento para reconocer y prevenir los errores LASA. ¿Qué le pasó ahí al personal? Si se supone que LASA debería de tener a los mejores capacitados, a los mejores del personal para evitar todos estos errores, porque sabemos que una farmacéutica es muy raro que te cometa un error. ¿Por qué el personal que hizo la implementación de estos medicamentos tuvieron muchos errores? Es una pregunta que nos deja como que... Y Bueno, también debido a la tecnología necesaria, que sabemos que ellos deberían de tener las mejores maquinarias, los mejores profesionales en este tema. Y también los que hacen todo el tema de etiqueta, todo eso, que ellos no deben ser novatos. Para ellos poderlos escoger, imagino que tienen que tener un currículo bastante importante porque ya están trabajando con una farmacéutica que es de alta importancia. Entonces, eso. bueno, Entonces, complementando lo que dijo la compañera, también a mí me hace pensar en cuántos errores y problemas se podrían evitar si estas estrategias se organizaran con el personal adecuado, se generalizaran. Y también lo que yo me pregunto es cómo la importancia del personal, con el simple hecho de hacer más visibles las diferencias entre estos medicamentos, como dijo mi compañero anteriormente, que estos medicamentos pueden tienen la misma presentación, pero cada uno tiene una concentración diferente y cumple pues prácticamente con un rol diferente. Esto me hace pensar que quizás como deberíamos como enfocarnos más en estos aspectos simples, en lugar de buscar como siempre soluciones tecnológicas más complejas que quizás la clínica o quizás el país no tenga actualmente. entonces yéndonos eh, A la pregunta artículo, como problema. al artículo, podemos ver que en el artículo nos enfatizaban en algo y nos decían que el porcentaje de error cuantitativo en el proyecto no se pudo lograr con más estudios. Pues la metodología y la investigación de este proyecto era normalmente cuando algún tipo de proyecto que va relacionado a este tema, siempre normalmente son de tipo descriptivo, o sea, nos Tipo informan o nos metódico. describen los, los errores de medicación, lo que puede causar los errores de medicación, pero no se basan tanto de una metodología cuantitativa como que se basó en analizar todos esos errores de medicación y todos esos medicamentos de tipo LASA en una clínica en específico. Entonces, esto nos surge una pregunta. ¿Por qué no se hacen tantos estudios tipo cuantitativo de este tema? ¿Qué piensa usted, compañera Mafe? Bueno, yo diría que primero no se tiene en cuenta esto porque es como muy complicado medir y cuantificar estos errores de forma precisa, ya que como son demasiados errores, quizás el personal no tiene la capacidad o no está especializados en este caso. O también los errores no se reportan o se detectan quizás como antes de llegar al paciente, entonces es difícil de tener un número exacto. Ese es como mi punto de vista referente a esa pregunta problema. Sí, yo también opino eso. O sea, ellos teniendo todo para evitar todos estos errores porque lo habrán tenido. Pero creo que esto también les sirvió de ayuda, ya que si de pronto estaban utilizando una estrategia que no convenía, pues hubieron mejora.
bueno o malo, mejoraron su método, su fabricación, su todo, y así ellos se fueron recuperando enormemente y ahora gracias a Dios la empresa es lo que es hoy en día. Bueno, yo pienso que de pronto este tipo de estudios de tipo cuantitativo sobre este tema no se realiza porque, uno, muchas veces las clínicas o los hospitales que normalmente presentan estos errores de medicación no se enfocan tanto en estudiarlos por el temor al prestigio del centro de salud, porque los errores de medicación, aunque no los creamos, en las clínicas o en los hospitales sí se ven normalmente. Entonces, estos errores son más que todos informados normalmente por el paciente que se da cuenta. Entonces, yo diría que por el temor y por la dificultad de pronto iniciar estos proyectos, iniciar estas investigaciones, es que son muy pocos las investigaciones que se realizan sobre este tema. Bueno, eso fue todo. Eso La fue lo que nosotros conclusión. queríamos Bueno, como decir. para cerrar un poco el tema, para la conclusión, bueno, este estudio es totalmente valioso porque muestra con estas estrategias relativamente sencillas y si se tiene el personal adecuado, esto puede reducir significativamente el bajo costo de estos medicamentos. Aquí en este artículo se mostró la reducción del 40% de los errores. Esto es algo netamente impresionante porque esto podría tener un impacto real en la seguridad de los pacientes. Ya creo que mi compañera lo dijo todo para no alargarnos más, ya que queda un poquitico largo. Entonces, nada, gracias.